Seguimos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional, agradeciendo a las estaciones de radio y estaciones de televisión que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional. Muy pronto a través de el cable, ¿no? Vamos ya con una serie de novedades en los próximos días para siempre brindar la información, tanto en el aspecto local, nacional, regional e internacional, ¿no? También con las opiniones siempre de especialistas que participan a través de RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Y qué mejor que darle la bienvenida a esta hora, como cada sábado, al doctor Herbert Cuba García, ¿no? Especialista en política de salud pública, columnista del portal El Montonero y columnista y habitual de RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Herbert Cuba, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Buen día. Muy buenos días y un saludo a través tuyo a todos los peruanos. Su reciente artículo, ¿no? Su reciente columna, Vacuna, Censura y Vacancia, quedó corta porque ahora ya tenemos la presencia de observadores, la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ese es el panorama que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo será todo este tema, doctor Cuba? Mire, creo que es una sobrereacción del gobierno porque, como analizamos en la propia columna, no tiene todas consigo el presidente Castillo, debido a que la votación anterior de 41 votos en contra de la admisión de la vacancia, y si uno resta 130 de 41, dan exactamente 89 votos. Y eso significa que ha habido, como se algunos congresistas, o que no han acudido al Congreso en el momento de la admisión de la moción de vacancia, o simplemente ha hecho la abstención, que ha habido una sola abstención, ¿no? De tal manera que si uno profundiza más en el detalle de estos votos, podría haber alguna sorpresa. Por otro lado, también ha señalado el propio presidente que tiene miedo que salgan algunas denuncias. El día de hoy, de ayer, deberían ser algunas denuncias, audios, grabaciones, etcétera, que podrían hacer cambiar los votos el día lunes en modo sustancial a favor de la vacancia. Pero también se ha generado aquí como un efecto distorsionador la vacancia del ministro de Salud. Han apurado esta vacancia, la censura del ministro de Salud, porque han apurado esta censura, inclusive con una moción sumamente frágil en su sustentación, y ha hecho que esto entre también el día de mañana. Teóricamente el día de mañana se va a tener que votar la censura y también se va a tener que ver el tema de la vacancia. El día lunes, ¿no? El día lunes, perdón. ¿Esto qué significa? Que hay una distorsión del proceso de fondo, ¿no? Es decir, mientras se está discutiendo el tema de fondo, que es la vacancia, se introduce este tema de la censura, que tiene un antecedente muy interesante, que los que firman la censura son los propios aliados del gobierno, es decir, firman esta moción los congresistas, la mayoría de congresistas de Juntos por el Perú. Y esto hace que uno se dé cuenta que en el fondo no es en realidad un tema solamente que apuntan a la censura, sino también tiene un objetivo en relación a la vacancia. Pero también en este escenario se ha sumado el informe de la Defensoría del Pueblo en relación a la vacunación. Y esto ha ampliado el tema de el señalamiento que hay una ineficacia del gobierno para combatir la pandemia y para hacerse cargo de la gestión sanitaria en el país. Y si nosotros ampliamos el abanico, el gobierno en esa circunstancia le ha generado incertidumbre y por esto ha apelado a dos mecanismos. Uno efectivamente es el tema de la venida de la OEA, que ahora se presenta como una situación especial porque nunca ha ocurrido algo así, porque las sesiones del Congreso son públicas. Sin embargo, ¿qué rol tendría tener la presencia de la OEA dentro del hemiciclo? ¿Cómo cambiaría esto el panorama? No, eso es desconocido porque no ha habido un precedente y tampoco sabemos con qué objetivos viene la misión, porque no se sabe exactamente qué dicen los señores, porque no han dado ninguna entrevista
estos señores representantes de la OEA no se han presentado en público, no han señalado cuál es su objetivo, porque cuando uno hace una acción de supervisión, uno tiene que tener con claridad qué aspectos van a supervisar. No sabemos, la población peruana no conoce, y probablemente el Congreso eso tenga que debatir el día de mañana, el día lunes en la Junta de Portavoces. Y el otro aspecto que ha entrado en juego es la presión que hacen algunos políticos peruanos y abogados en relación al tema del fallo del presidente Fujimori, ¿no? Quieren que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dé las pautas que debe seguir el Perú al margen de los acuerdos, al margen de que se conozca la sentencia del Tribunal Constitucional. Esos aspectos internacionales nos presentan hacia afuera como que la clase política peruana no respeta los derechos humanos, no respeta el debido proceso, y por lo tanto es necesario que instituciones extranjeras vengan a supervisar nuestra infantil democracia que ellos dicen que tenemos. Ahora, ¿cuál es el espacio que tiene el gobierno en esta situación, ¿no? Porque hemos visto ayer a un presidente del Consejo de Ministros bastante mortificado por ratos, bastante acusador por momentos, ¿no? Porque acusaba a la prensa de todos los males que vive el país, acusa a la clase política, ¿no? De todos los males que vive el país, y vemos luego a un presidente de la República que dice: yo quiero conversar con mis hermanos parlamentarios, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esto, no? O sea, le ponemos garrote, le ponemos zanahoria, y al final, o sea, la situación es bastante compleja, ¿no? Porque es el propio gobierno que insta que vengan observadores internacionales, cosa que nunca ha ocurrido en el Parlamento, en este caso de la Organización de Estados Americanos. Se insta también que participe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y seguramente mañana vamos a conocer más novedades, ¿no? Entonces, ¿cuál es el juego realmente que hay detrás de todo esto? Yo he señalado hace 2 o 3 artículos anteriores que la estrategia del gobierno es una estrategia que simula a la estrategia de los rusos de la maskirovka, que es el baile de las máscaras, la danza de las máscaras. ¿Esto qué significa? Que ellos actúan de diferente manera en diferentes escenarios, porque son en realidad maniobras por cuando ha estado, por ejemplo, con la población, señala, exacerba los conflictos de clase en el país, señala que los distritos de Miraflores, San Isidro, etcétera, y contrapone con ellos. Cuando está en Lima, señala que quiere conversar con los congresistas. Esa diversa actitud hace que sea en realidad maniobras para diversos públicos, porque en realidad lo que se busca es un solo objetivo, que la vacancia no lo toque, pero además que no se discuta el plan de gobierno a futuro, porque aquí de lo que se trata finalmente es que todos estamos discutiendo qué máscara tuvo hoy día el gobierno, ¿no? Qué máscara tuvo o qué maniobra hizo hoy día el gobierno, pero no discutimos los temas centrales, que son cómo nos va en la economía, cómo nos va el alza de precios en los mercados, cómo el país viene desangrándose por la corrupción en los diversos ministerios, o cómo se copan ministerios con personas que no tienen el nivel adecuado o idóneo. Todos esos temas pasan a un segundo aspecto, y la discusión está en qué es lo que dijo hoy día el presidente, qué dijo el ministro, qué dijo el premier, que finalmente eso es precisamente hacer política. Es la película que ya vimos en otros países, en modelos, en estos precisamente en los mismos modelos que pretende implementar el gobierno del Perú Libre. ¿Quién plantea la estrategia realmente del gobierno, ¿no? Porque a eso ya me lleva un poco a plantearle la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿están detrás de todo esto, como se habla, asesores cubanos, gente cubana que está muy cercana a la embajada de ese país en Perú y que de una u otra manera articula algunas cosas con el gobierno? ¿Esto podría darse? Mire, no podemos saber con exactitud porque no se ha hecho todavía, no se ha puesto a luz pública.
a pesar de que hay algunos comentarios en las redes. Sin embargo, sí es claro algo: el que tiene el control político del país es el Partido Perú Libre. El que asegura los votos contra la vacancia es el Partido Perú Libre, y evidentemente con su aliado Juntos por el Perú. En ese sentido, ellos son el núcleo duro que tienen en estos momentos la conducción política prácticamente del gobierno. Pero por otro lado, también hay que señalar que ahí tienen ellos una contradicción interna, a raíz de la discusión que hubo con la salida de la ex premier Mirta Vázquez, que es un sector denominado Caviar, que ha salido del gobierno, y son los que ponen los titulares en todos los aspectos para el tema del Ministerio de Salud. Son los que agitan eso, porque evidentemente era un bastión que ellos tenían, que gobernaban desde el año 2009. Por eso es que esa alternativa se presenta como que un juego que se conduce desde el Partido Perú Libre, y en este caso podemos demostrarlo a raíz de que el día de ayer quien puso coto final al tema del acuerdo nacional fue el secretario general de Perú Libre. En esa línea de análisis que usted traza, doctor Cuba, o sea, el día lunes, cuando primero se vea la censura contra el ministro Condori y posteriormente se vea la moción, o sea, lo que primero se pretende es poner la cabeza en una bandeja de plata del ministro Condori para luego bajarle la temperatura al tema de la vacancia. ¿Esto es así? Sí, lo que pretenden hacer es que los aliados del Partido Perú Libre se aseguren ya del sector salud. El sacrificado es el doctor Condori. Para luego ellos ratificar el voto en contra de la vacancia. Esto es evidente, por eso es que han introducido el tema. Es como una especie de decirle al presidente: jaque mate, usted nos saca al ministro Condori, nosotros no le damos no le damos los votos para impedir la vacancia. Entonces es un jaque mate. Sin embargo, eso depende de la Junta de Portavoces. Yo creo que la Junta de Portavoces va a analizar el tema y va a ver que no ocurra esta simple estratagema que se ha planteado, porque es obvio que lo que pretende los grupos que están aliados al gobierno de Castillo es asegurar la alianza anti-vacancia. Estamos dialogando con el doctor Gabriel Cuba García, ¿no? Especialista ahora, en pero, doctor Cuba, ¿qué sentido tendría primero votar una censura contra un ministro y después votar una vacancia contra el presidente? O sea, ¿para qué le vota a un ministro si quiere sacar a todo el gobierno, ¿no? Ya no tendría sentido ese juego. Y además, este tema que ha concitado todo el interés en los últimos días, y hemos visto una artillería pesada que ha ido desde el propio presidente, pasando por el Consejo de Ministros, a tratar de intimidar un poco, ¿no? A poner en un poco de temor también en la población, a ganar un poco de la calle, diríamos, diciendo que nos vamos a ir todos al hoyo juntos si esta vacancia se produce. Y se han ido a decir esto en algunas regiones. Sin embargo, tenemos otro problema de por medio, y eso está siendo reflejado en los medios de comunicación hoy día, ¿no? El problema de la vacunación, que hay una desaceleración permanente de la vacunación en este caso, y prácticamente ya se asume, y por lo que nosotros vemos, la población misma está tomando ya su vida normal como si ya hubiéramos salido al 100% de la pandemia. Y algunos señalan que esto tiene que ver un poco con este distractivo que existe en los asuntos políticos del país, y el Estado y el gobierno en este caso no está enfocándose debidamente en esto, no está comunicando adecuadamente y no está motivando a la gente a ir a vacunar. ¿Cómo aprecia usted este tema? Sí. Mire, precisamente porque como usted ha señalado,
es insensato que primero votes una censura de un ministro y luego la vacancia, porque cuando tú votes la vacancia es obvio que todos los ministros se van, entonces no tiene sentido. Desde el punto de vista lógico, no tiene sentido, pero desde el punto de vista de los procedimientos congresales y como maniobra política sí tiene sentido, porque si tú votas primero la censura, lo que haces es asegurar los votos que sumen contra la vacancia, con los aliados que tienen, que van a beneficiarse por la censura del ministro. Eso es clarísimo. Sin embargo, es obvio que eso dependerá de lo que decida la mesa, el Consejo, la Junta de Portavoces el día lunes. Pero por otro lado también, en todo este escenario, se ha puesto en primera fila el tema de la vacunación, que no es el único problema que afronta el país, por supuesto. El tema del alza de los combustibles, de los precios en los mercados, etcétera, son temas de primera fila. Sin embargo, ha habido una polémica estos días recientes a raíz de un informe que ha hecho la Defensoría del Pueblo, que ya con cifras en la mano demuestra que la vacunación ha caído, que más del 30% de la velocidad de vacunas que se tenía en febrero ha sido menor en el mes de marzo, y además señala que los grupos de riesgo que están yendo ahora a los colegios, que son los escolares, tienen un retraso en la vacunación, sobre todo en la segunda dosis, y no se ha iniciado aún la tercera dosis. Esto hace que haya una enorme polémica en torno a la salud. Sin embargo, el Ministerio ha respondido también a este tema, ha señalado, por ejemplo, que el día de ayer ha habido 10 muertos por COVID, cosa que es una cifra menor, una cifra mucho menor de la que había normalmente en las fases anteriores. Pero lo que ha llamado la atención es la respuesta que ha tomado el Ministerio de Salud, que es la que yo comento en mi artículo, que es una respuesta una vez más punitiva, una vez más de sanción, que señala que ahora se va a exigir el carnet de vacunación ya con 3 dosis, y además se señala que inclusive, dijo el Premier, puedan perder su puesto de trabajo aquellos que se niegan a vacunar, y esto en clara violación de la propia ley de vacunas, que señala que la vacuna es voluntaria. Entonces, cuando uno observa la desesperación del gobierno en avanzar en la vacunación y con métodos punitivos, que es una continuación de lo que hicieron también el ministro Ceballos y el ministro Ugarte, que eran modelos punitivos de vacunación. Sin embargo, había otras estrategias y hay otras estrategias, sobre todo de un gobierno que se reclama popular, que es la estrategia de trabajar más con la comunidad, de mayor comunicación, información, educación de la población, explicarle los beneficios, etcétera, cosa que también se ha soslayado en esta etapa. Por eso es que este tema de la vacuna ha cobrado relevancia. Sin embargo, es solamente una muestra de la ineficacia del gobierno en todos los otros sectores también. Por eso es que no debemos nosotros solamente focalizarnos en el tema de la vacunación, y tampoco debemos focalizarnos solo en el tema del ministro de Salud. Yo creo que los temas son más amplios y esperamos que el día lunes estos temas se debatan y luego veremos qué ocurre con nuestro país, pero en sí estamos en una situación sumamente complicada. El lunes empieza en un momento difícil para nuestro país y espero que la sensatez prime en el debate en el Congreso y la sensatez prime en las decisiones que se tomen hacia el futuro. Muy bien, doctor Herbert Cuba García, muy agradecido como cada sábado por su participación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Abrazos. Un abrazo una vez más. Gracias. Conversábamos, Carlos, con el doctor Herbert Cuba García, especialista en temas de salud pública y columnista habitual de RCR. Y un agudo analista político, ¿eh? No, de la precisión que ha hecho de esta moción presentada para la censura, en realidad es un juego político, ¿no? Es un juego político que están manejando un sector que apoya a Pedro Castillo, ¿no? Pero en este caso, lo que va a colocar en la mesa es la cabeza del ministro de Salud, ¿no? Y es para el juego de votos, finalmente, como lo explica, ¿no? Es una pretensión bastante, diríamos,
muy débil, no sé, por llamar de alguna manera, porque no tiene sentido, pues como le decíamos, y el doctor Cuba también en ese sentido opina lo mismo. O sea, ya, yo te doy la cabeza de un ministro, pero no me vaques. Pero juego ¿no? con los votos que te voy a... O sea, les estoy advirtiendo horas antes que los votos están en... No. Eso es un poco lo que... Y explica, ¿no? aquellos que te dicen, primero vota censuramos a Condori y si quieres mi voto para la vacancia. Entonces ese sencillamente es un juego de niños que lo que te están diciendo es, que ya, te prometo, Claro. y estamos seguros que ellos no van a votar por la vacancia. No vamos a votar Porque por quieren la dejar... vacancia, claro. El titular del diario de la República ahora lo dice con claridad, ¿no? Está directamente centrado en eso. Condori dice ya un pie afuera, ¿no? Claro. O sea, o sea, quiere orientar en ese Por eso sentido, sí, ¿no? sí. O Quiere sea, llevar ahí el tema. Que O el sea, tema quieren colocar la cabeza de Condori y bandeja claro, plata. el tema se Sí, difumina claro. ahí, ¿no? Ya está. Claro. Ya se pagó la cuota política.